La sociedad argentina, una vez recuperada la democracia, volvió a pensar cómo mejorar esa ley básica y común que es la Constitución Nacional. La nueva Constitución incluye, como una de sus modificaciones más significativas, la creación de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Juráis por Dios, por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de jefe de gabinete de ministros para el que habéis sido nombrado. ¿Por qué se la creó? ¿Para qué se la creó? ¿Cuáles son sus funciones específicas? ¿En qué medida ayuda a mejorar la gobernabilidad? Un rol pensado para mitigar el presidencialismo, pero que con el correr del tiempo fue encontrando otras funciones y otras definiciones más cercanas a las tradiciones políticas argentinas. Cumpliendo y haciendo cumplir. en cuanto de vos dependa. La Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Si así lo hicierais, La nación nos lo demanda. Hablemos de la puesta en marcha de la jefatura de gabinete en julio de 1995. El artículo que crea la jefatura de gabinete por la Constitución Nacional fue reglamentado. Y fue reglamentado de manera muy curiosa, por decreto, que fue bastante cuestionado, que un artículo constitucional sea reglamentado por decreto. Eso de alguna manera, para algunos analistas, daba toda una idea de cuánto a Menem le importaba la jefatura de gabinete, ¿no? Cuando se crea la figura del jefe de gabinete, en realidad fue como una transición muy tranquila, pero lo que sí, por ejemplo, se notó fue en el caudal de trabajo que empezó a haber con todas las nuevas funciones que traía ese jefe de gabinete. Las funciones del jefe de gabinete las podríamos concentrar en 4 grupos. Unas que son políticas, que tienen que ver con la coordinación del gobierno, la coordinación del gabinete. Otras administrativas, que es esto de hacer designaciones y emitir actos administrativos propios y sobre todo el resto de la administración. Las económicas, que es la de ejecutar el presupuesto y hacer recaudar las rentas de la nación. Y las que tienen relación con el Parlamento. Una de las funciones que el jefe de gabinete cumple es brindar al titular del Poder Ejecutivo un camino de solución cuando su situación parlamentaria es muy comprometida. Es decir, la idea de que para gobernar hay que tener una coalición amplia. Y sobre todo en un país que tiene, como el nuestro, elecciones de medio término que pueden cambiar las reglas parlamentarias. El jefe de gabinete para mí es una figura fundamental. Es un apoyo enorme que tiene el presidente, es quien coordina nada más ni nada menos que el trabajo de todos los ministerios. Es el ministro coordinador, pero no es el jefe de los ministros. Como un ex jefe de gabinete me dijo una vez, es un ministro coordinador, pero el jefe de los ministros es el presidente y sigue siendo el presidente. Ahora vamos a ir a una cosa. Ministro coordinador de un gabinete que él no nombró. Y a veces es difícil, yo le digo, hablándolo de adentro, que los ministros respondan a un jefe de gabinete que no lo nombró. Responden al presidente. Por otro lado, es decir, en un gobierno, con, por ejemplo, el gobierno actual, el gobierno de Alberto Fernández, con 21 ministerios, no solo alivia, sobre todo mejora, multiplica la función del presidente. Alrededor de la figura elegida para desempeñarse en el cargo de la jefatura de gabinete, fueron surgiendo a través del tiempo muchas inquietudes. ¿Quién es el verdadero dueño del poder? ¿Cómo repercuten en la gobernabilidad las tensiones y acercamientos del presidente con su jefe de gabinete? Yo no desperdicié ninguna oportunidad de expresar mi opinión. ¿Cuáles son los cambios urgentes a implementar en esta área, cuyo objetivo necesario es sostener y consolidar la democracia? El cargo de jefe de gabinete fue diseñado para recibir críticas. Está bien, es así, es un pararrayo y
viene con el cargo. Quizás ese es un concepto un tanto exagerado, no debe ser un pararrayo. Nosotros no tenemos que vivir una situación de tormenta permanente. Yo prefiero que significa una atenuación de las responsabilidades presidenciales que si no le pueden producir un gran desgaste. Es un filtro en muchos casos de muchas de las cosas que pueden desgastarlo y poner en peligro institucional, pero me parece un poco exagerado hablar de pararrayos. El sector privado necesita también la inversión pública, necesita también las reglas de juego que pone el Estado, necesita también la distribución que propone el Estado, porque el mercado por sí mismo no puede, no asigna de modo eficiente los bienes y servicios de una sociedad, no lo hace. La Constitución, al crear la jefatura de gabinete, es muy explícita en las atribuciones que tiene. La delegación del presidente hacia el jefe de gabinete es bastante débil y queda de alguna manera a criterio del presidente qué cosas le delega al jefe de gabinete de ministros. Hay que darle un rol muy, pero muy fuerte, activo, como se intentó dar en el último periodo, tal vez, de ese gobierno, a la jefatura de gabinete para lograr, entre otras cosas, atenuar el desgaste que tiene la figura presidencial. Yo soy un convencido de que el jefe de gabinete en realidad es la rueda de auxilio del presidente en el día a día. Me parece que completa más que atenúa. No se trata solamente, digamos, de una persona, sino que es una institución la jefatura de gabinete. El jefe de gabinete tiene una importancia política destacable, debe tener una importancia política destacable. No hay que darle poder a alguien que no fue consagrado por el voto popular, Jorge Capitanich. Disiento y acuerdo, digamos. El tema es cuánto poder. El jefe de gabinete de ministros no es autónomo del presidente, no tiene poder por sí mismo. Lo tiene en virtud de que el presidente lo nombre y lo remueve. Es decir, es un poder reflejo, porque nadie vota jefe de gabinete. Pero tiene que estar empoderado en el sentido que tiene que tener la confianza como para la delegación, para poder llevar a cabo su trabajo. Ese poder lo tiene que tener y además lo tiene que empoderar frente al resto de la administración y de los ministros. Si no lo empodera, los ministros no le responden. Es más razonable que el político que ejerce la presidencia de la Nación se apoye en un jefe de gabinete que encuentre en el Congreso que sea el interlocutor que la Constitución quiere con el Congreso y no uno que enfrente el Congreso o que esté duramente enfrentado con un grupo importante del Congreso. ¿Más institucionalista o más atento a la discusión política? ¿Más formal o más directo y coloquial? ¿Más sintético o más extenso? Peronistas y radicales se alternaron en un cargo en el que, más allá de las personalidades y las características políticas, funciona como un interlocutor del Poder Ejecutivo para con todas las instituciones del Estado y la sociedad. Estamos en cuestiones que tienen visiones diferentes. Una vez por mes, el jefe de gabinete debe informar al Poder Legislativo cuál es el estado de las políticas públicas del gobierno. Si el presidente quiere tener una buena relación con el Congreso, tiene que elegir un empleado que sepa relacionarse con el Congreso. Y sabemos nosotros que en democracia no necesariamente el diálogo significa consenso, estar de acuerdo en todos los puntos de vista, sino que para eso tenemos que tener un ámbito y el ámbito es el Congreso de la Nación. La función de relación con el Parlamento del jefe de gabinete diría que es un poco burocrática, si se quiere. Digo que es casi burocrática por esta exigencia de ir mensualmente a rendir cuentas a las cámaras, que está bastante cuestionada su utilidad. Se hace un procedimiento muy tedioso y engorroso. De mi propia experiencia eso es así, termina siendo un mamotreto de un informe que prácticamente nadie lee. El informe del jefe de gabinete se ha desvirtuado. Debería estar cedido a un tema de actualidad y a 3 temas en cada informe. Sergio Massa, completamente de acuerdo. El informe del jefe de gabinete, con la frecuencia además que debería tener, que es una vez por mes alternando una cámara y otra, requiere un esfuerzo inmenso y esto no genera información para la ciudadanía. Fíjense que hay
Aproximadamente el 95% de las preguntas que se le hacen al jefe de gabinete provienen de la oposición. O sea, es un momento como de exposición política para hacer política, pero no es para informar sobre la marcha de la gestión. Cuando el jefe de gabinete va al Congreso a hacer el informe, yo creo que está bien, pero hasta ahora no he visto un espectáculo edificante en los informes del jefe de gabinete. ¿Por qué? Porque los parlamentarios que no están de acuerdo se levantan y se van, por esto, lo otro. El informe del jefe de gabinete en el Parlamento tiene que servir para que la gente se entere de las obras de gobierno, de los actos de gobierno. Me parece que sería mucho más interesante incorporar un procedimiento que utilizan los británicos, que es el denominado question time, es decir, tiempo de preguntas, donde pueda haber una ida y vuelta mucho más dinámico entre los legisladores, ya sean oficialistas o de oposición, con la jefatura de gabinete, que lo haga más dinámico y más accesible incluso a la calle, para que pueda legitimarse. Cada época fue asignándole a los jefes de gabinete su propia identidad, construida acorde al contexto histórico y a la particular coyuntura política. Desde el nombramiento del primer representante del cargo, cada uno de los elegidos ha dejado su impronta personal. Todo cambio de jefe de gabinete uno lo siente, porque es como que te empezás a llenar de preguntas. ¿Quién viene? ¿Cómo será? ¿Cómo será el equipo que trae? ¿Cómo trabajarán? ¿Cómo podremos desempeñarnos nosotros a medida que nos van conociendo? El primer jefe de gabinete fue Bauzá. Era una persona al que uno lo veía mucho más asiduamente. De la Rúa intentó una jefatura de gabinete más fuerte, inicialmente con Terraño, con Rodolfo Terraño. Tiene que ser un plan de largo alcance para el cual hay que convocar a todos los sectores sociales. Pero particularmente mucho más activa fue con Cristian Colombo. Terraño en esa oportunidad seguramente no agregaba en el Congreso nada que el presidente por sí mismo no aportara, no acercar. Es decir, no tenía nada propio de base en el Congreso. Luego, la gestión de Duhalde, que fue una gestión interina, digamos, de administración de la emergencia, el jefe de gabinete tuvo un rol bastante marginal, si se quiere, en el manejo de la crisis. Tuvo 2 jefes de gabinete. Y posteriormente, los gobiernos de Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, no hay duda que también le dieron un lugar más relevante, digamos, la jefatura de gabinete con, por ejemplo, el actual presidente Alberto Fernández en ese momento. Es decir, que son no figuras decorativas o delegados, sino más bien activas. En la gestión de Néstor Kirchner, un solo jefe de gabinete con las características similares a estas que veníamos diciendo, de mucha confianza y de mucha centralidad, no solo en la coordinación gubernamental, sino en el armado político, en el manejo de la coalición política. Es la vocación la que nos hace revisar contratos, concesiones, revisar los modos de selección de un juez de la Corte, no permitir que la corrupción se instale en un organismo. Con Alberto Fernández también fueron épocas en las que uno trabajaba muy bien, los equipos funcionaban. Desde el punto de vista de ciudadano, he visto con respeto y simpatía la jefatura de gabinete que encarnó Alberto Fernández bajo la presidencia de Néstor Kirchner. Lo destaco porque en su momento tuvo si bien todos sabemos que Néstor Kirchner también tenía características de presidente muy activo, hiperactivo, delegaba mucho en él. En ese momento la jefatura de gabinete era bastante diligente en el planteo de su rol. Naturalmente que me parece que Alberto Fernández fue un gran jefe de gabinete y de hecho hoy es presidente de la Nación. Después estuvo Aníbal Fernández, tenía un equipo de gente, al menos lo que era jefatura y lo que yo vi, era genial.
la gente que conocía el trabajo y las cosas salían bien y uno trabajaba tranquilo. Yo sé lo que tengo, a lo que vengo y lo que vine lo cumplí y se expliqué todo lo que me preguntaron y todo lo que quisieron saber se lo conté con la mayor profesionalidad y con el mayor nivel de datos posibles. Yo era ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires, directora general de escuelas, traté con Aníbal. La verdad es que siempre encontré una respuesta a los problemas que presentaba, ¿no? La Constitución. Los dos mandatos de Cristina tienen la particularidad que tuvo mucha inestabilidad el jefe de gabinete de ministros. Hubo 5 cambios a lo largo de los 8 años. Yo creo que el actual es bueno. Sí, juro. ¿Será que lo quería mucho también a su abuelo? Por lo menos lo he visto actuar bien, actuar a la par del presidente. No, destacar sería injusto, pero creo que hasta hoy está bueno. A partir del 19 de marzo se inició un ciclo que no tiene antecedentes en nuestro país, donde se hicieron 12 hospitales modulares en tiempo récord, donde se fortaleció la infraestructura hospitalaria. Yo creo que sería hora de que hubiera una jefa de gabinete. Me parece que una mujer siempre le da otra impronta. La mirada feminista es otra, la mirada femenina es otra, ¿no? Dije femenina y feminista. Me parece que una jefa de gabinete, sí, algún día va a haber una jefa de gabinete. Va a ser muy interesante, va a ser un día histórico. El ejercicio del poder supone buscar nuevas formas de gobernar y de estar atento a los cambios que se van generando a lo largo de la gestión. Esto se traduce en la figura de un jefe de gabinete que observe cuáles son las modificaciones que hay que implementar de manera urgente. ¿Qué signos de inestabilidad política hay que atender a la brevedad y transformarse en un interlocutor atento a la realidad sociopolítica del país? Y la importancia de que siempre ha avanzado es por los científicos y las científicas. La performance de los jefes de gabinete en las distintas administraciones del 95 están muy marcadas también por la relación que mantienen con el presidente. O sea, no son autónomos. O sea, el nivel de confianza diría que condiciona o casi determina la potencia de ese jefe de gabinete y lo que puede hacer. Pensamos en el primer jefe de gabinete que fue Eduardo Bauzat, muchísima confianza por parte del presidente. Y el caso de la Rúa es interesante porque pone como primer jefe de gabinete a Rodolfo Terráneo, que era uno de los fundadores de la alianza, pero no era del riñón del presidente y nunca tuvo la confianza. Y uno de los motivos por los que se va es porque no participaba de las decisiones. Yo diría que a lo largo del tiempo hubo una tendencia a jefes de gabinete más cercanos y de más confianza con el presidente y particularmente las 2 últimas gestiones. Macri dijo: Marcos, Mario y Gustavo son mis ojos y mis oídos, ellos son yo. Ahí no cabe duda de la comunión, y la confianza y la intensidad de esa relación, ¿no? Pero hay algo importante para entender sobre la naturaleza de la jefatura de gabinete, que es que no alteró la naturaleza del presidencialismo argentino. El presidencialismo argentino sigue siendo fuerte, sigue siendo unipersonal, no cambió ninguna de las jefaturas que tenía el presidente en la Constitución anterior. El presidente sigue siendo jefe de Estado, jefe de gobierno y responsable político de la administración. Como todo proceso histórico, no es un suceso, digamos, de la noche a la mañana. Es un proceso de aprendizaje, de construcción. Es una institución nueva, pero yo creo que se ha ido avanzando con respecto a lo que fue lo de Menem. Pero sin duda que depende de la voluntad, por un lado, del presidente y de la jerarquización que se hace de una figura como jefe de gabinete. Santiago tiene la condición necesaria para ser jefe de gabinete y es el de ser el alter ego del presidente. Podríamos decir que la jefatura de gabinete fue de la periferia al centro. Fue pensada como una institución para atenuar el presidencialismo o para actuar como fusible, pero en los márgenes del centro presidencial, diferenciándose del presidente. Así fue pensada y concebida. Pero a lo largo del tiempo, desde el año 95, cuando se pone en marcha, entiendo que fue haciendo un camino hacia el centro y convirtiéndose como una herramienta muy importante para el Poder Ejecutivo. Y la idea de que va hacia el centro es que
va institucionalizándose la jefatura y se va especializando en las atribuciones que la Constitución le dio y que la ley de ministerios le fue otorgando. Sobre todo cuando los jefes de gabinete tienen completa confianza de los presidentes, se convierte en una herramienta muy, muy importante. Se lleva adelante un claro proceso haciendo la primera y termina el sistema de asignación universal. Los científicos desarrollaron algo, no tiene comparación. Que ha tenido un presidente en el Senado de la Nación en los 2 primeros años. La generación que hoy aparecen como novedad. La jefatura de Gabinete de Ministros fue creada hace 25 años para fortalecer la democracia. Su rol fue cambiando en función de los gobiernos, las épocas, las personalidades y su relación con la presidencia. Un rol que acompaña a la democracia en su búsqueda incesante de justicia e igualdad.